Muy buenas noches, bienvenidos a cada uno de ustedes. Ya estamos listos y preparados. Hoy día miércoles, día de discipulado. Estamos edificando en la palabra. Y estamos estudiando la carta del apóstol Santiago. Entramos al capítulo 5. Qué maravilloso, ¿verdad? El capítulo 5. Vamos a empezar con el primer versículo que dice la palabra de Dios: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Bendita sea la palabra. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Padre Santo, por permitir reunirnos, Señor, como tus hijos, tus hijas, Señor, en esta plataforma y poder escuchar tu palabra, Señor, atesorarla en nuestro corazón para ponerla por obra, Padre. Tú eres nuestra fuente de conocimiento, de ciencia. Tú eres nuestra fuente de sabiduría. Y es por eso, Señor, que hoy nuestra mente está receptiva a tu palabra. Está receptiva, Señor, a la revelación de cada una mediante el Espíritu Santo para poder atesorarla en nuestro corazón y eso mismo hacerlo, Señor. Gracias, Padre. Háblanos en esta noche, Espíritu Santo. Toma el control de toda esta enseñanza. Sé tú mismo trayendo el mensaje para cada uno de nosotros y sabremos que hay transformación verdadera cuando la ponemos por obra, esa sabiduría. Y hay obediencia y en la obediencia hay bendición. Háblanos, Padre, tu pueblo oye. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. En mi Biblia dice, contra los ricos opresores, el día del juicio. El día del juicio está establecido donde Dios en su trono juzgará. Entonces Santiago ahora advierte contra esas ganancias deshonestas, contra esas personas que han acumulado riquezas, pero causando opresión, esclavitud, causando dolor, sufrimiento y, como dice, mal pago. Vamos ahora, dice, ricos, lloren. Y acá hay una palabra que dice aúllen. O sea, ¿qué hacen, por ejemplo, los lobos? Aúllan, ¿verdad? Y es un grito lastimero que sale desde lo profundo del corazón. Entonces dice, ustedes tienen que lamentarse, tienen que sentir un dolor tan profundo al haber ocasionado todo ese daño por acumular riqueza. Qué maravilloso, ¿no? Y advierte la palabra que esto no queda ahí. Muchos de los ricos creen que cuando mueren ahí acaba su vida. No, llegan al trono, al juicio. Y entonces ahí habrá un gran sufrimiento, un gran lloro, una condena de muerte en ese dolor. Entonces, hoy dice, ustedes que ahora, en este tiempo, en este mundo son ricos, lloren, lamentense por toda la deshonestidad que han cometido con sus servidores, que han cometido con la gente que ha causado dolor, obtener las riquezas. Porque vendrán miserias. Habrá miseria, habrá sufrimiento, habrá lloro por esas riquezas mal habidas. Entonces, esto nos está diciendo de que se cumple la ley espiritual de Dios, de lo que siembras cosechas. Siembras bondad, cosecharás paz.
Siembras maldad, cosecharás sufrimiento, dolor, condenación, muerte eterna. Entonces, es momento de reflexionar. Y no solamente para los ricos que han hecho esa riqueza con opresión, sino también para nosotros. Que lamentemos ese carácter, ese deseo, ese pensamiento, esas palabras y esas acciones que han causado daño y nosotros nos hemos sentido bien. Entonces, dice la palabra que aquellas riquezas obtenidas por medios deshonestos, por opresión o por injusticia, carecen de valor duradero. Solo durará, ¿no? Esas riquezas durará en este mundo. Pero cuando llega al trono, al día del juicio, ahí será la sentencia y la condena. Entonces todo lo que logramos en este mundo son efímeras y no aprovechan para nada en el día de la ira. Se describe como una fuente de turbación interior. Y hay un fruto de codicia. A menudo se evapora rápido todo lo que se consigue en ese estado espiritual, dejando a la persona en pobreza espiritual o material. En Proverbios 13:11, la palabra de Dios nos dice: las riquezas mal habidas se acaban rápido, pero el que ahorra las aumenta poco a poco. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, el ahorro viene del entendimiento, de la sabiduría, de la palabra de Dios que transforma todo nuestro ser interior. Para lograr la prosperidad, el éxito, las riquezas, debemos, como dice la palabra, ahorrar. Y el ahorro es un proceso que viene de saber administrar lo que ganamos. O sea, la ganancia no viene por opresión, por hacer cosas deshonestas, sino por hacer un gesto honesto, por cumplir la palabra de Dios que dice ahorra. Para ahorrar tenemos que tener la sabiduría de saber administrar, priorizar las cosas en qué se deben gastar y en qué no se deben gastar. Si yo tengo una determinada ganancia, tengo que priorizar mis gastos. No puedo gastar más de lo que gano. Cuando gasto más de lo que gano, ahí viene el problema. Y cuando no tengo ese carácter y ese principio de ahorrar, entonces no puedo estar tranquilo. Quiero tener más. Ahora, las riquezas mal habidas van a acabar pronto. Acaba este mundo, acaba todas las riquezas mal habidas. Pero las riquezas espirituales, esas van con nosotros al reino de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Por eso dice, debemos ahorrar, dejar de gastar y empezar a atesorar la palabra de Dios. Esa palabra que tiene vida, que es espíritu y que transforma nuestro corazón en un corazón humilde, piadoso, en un corazón misericordioso y en un corazón que ayuda y da. Si uno tiene ganancias y ve a alguien que necesita, lo ayuda. Qué maravilla. Ese es el ahorro espiritual. Mientras soy bendecido, yo ayudo al que necesita. Entonces hay un ahorro en el cielo. Porque el Señor no es deudor de nadie. Si somos bendecidos, estamos capacitados para bendecir, no para acumular.
Qué maravilloso, ¿verdad? En Proverbios 20:16, la palabra de Dios dice, explotar al pobre con tal de hacerse rico o darle regalos a los ricos son dos maneras de arruinarse. La esclavitud, la explotación, ¿sí? Todo motivado por la codicia, la avaricia, el amor al dinero, a las riquezas. Ese es uno de los males. Y el otro de los males es llevar regalos a los ricos para que los ricos te favorezcan, te tengan en consideración, te ayuden cuando necesites. A veces somos salameros con los que tienen, con los ricos, con los que tienen poder, los tienen dinero. A veces estamos ahí contemplando todas las cosas, haciendo lo que ellos quieran para ser favorecidos por ellos. En el trabajo permiten que el jefe robe, sea deshonesto, para que así ese jefe los recompense y le dé una propina o un aumento de sueldo, porque se ha hecho cómplice de su deshonestidad. En Jeremías 17:11, la palabra de Dios dice, los que acaparan riquezas en forma injusta son como las perdices que empollan los huevos que no han puesto. En la mitad de la vida perderán sus riquezas. Al final se volverán unos pobres viejos tontos. Wow. No solamente hay consecuencia espiritual, que es el castigo, la condenación y la muerte eterna, cuando uno hace y desobedece la palabra de Dios. Hay también consecuencias aquí, porque toda esa riqueza injusta, dice, es como esa actitud tan codiciosa de que viene la perdiz y se pone a empollar huevos que no son de él. O sea, el trabajo de otras personas honestas se lo quitan, se lo apoderan. Aquí mismo, en la sierra, se ve eso. Hay personas que van y se apropian de terrenos, de empresas, de negocios, cosas que ellos no empezaron a trabajar. Deshonestamente se apropian. Todo por tener ese dinero de esa empresa, de ese terreno. Pero todo eso en esta vida acaba. Pierden esas riquezas. Fíjate, toda persona rica que ha sido injustamente adquirida todo ese tesoro, ¿cómo terminan? ¿Sus hijos drogados? ¿Tienen mala vida? ¿Enfermedades? Que ni el dinero ni toda la riqueza que tienen pueden lograr sanar. Y mueren de una manera muy lamentable, dolorosa, con cáncer. Fíjense a los cantantes famosos, a los artistas de cine famosos, a los millonarios famosos. Hubo un millonario que decía que Dios no existe y terminó en silla de ruedas y todo doblado. Tengamos cuidado. Las ganancias deshonestas traen miseria, gran sufrimiento, lloro. Así que esta porción, este primer versículo nos llama a exhortar cómo está nuestra vida. Nuestra vida está siendo, cómo está nuestro interior. ¿Qué tipo de ganancias estamos obteniendo? ¿Cómo está siendo nuestro comportamiento y nuestro carácter? Si tenemos un trabajo, tenemos una profesión, si tenemos un cargo estatal o privado, si tenemos una empresa, si tenemos un ministerio, ¿en qué está basado tu servicio? Porque para que no haya
esa, esa riqueza deshonesta, todo nuestro trabajo debe ser de servicio. Qué maravilloso, ¿no? Continuemos. Santiago 5:2 dice, vuestras riquezas se pudrirán y vuestras ropas están comidas por polillas. Mira, el primer paso es ver dentro. Ver dentro. Ahora, ¿qué es lo que ocasiona todos esos malos sentimientos, malos deseos, malos pensamientos? Pudrición interior. Y dice destrucción externa. Porque la palabra dice, estas riquezas injustas obtenidas están podridas por dentro. Por más que veas el oro puro, la plata, el dinero y todo, por dentro está podrido. Hay pestilencia. Y por fuera, por más ropa de marca que te pongas, esas ropas serán comidas por polillas. Habrá pudrición y destrucción, dice, o sea, interna y externa. Tu carácter se pudre internamente, se hace más idólatra, más amor al dinero, más dependiente del dinero, y empieza la codicia, quieres tener más, y se va pudriendo más ese corazón, esa humildad, ese deseo de ayudar. Y por fuera tu carácter solamente es para destruir. Si no produces, te despido. Si no piensas como yo, que soy el gerente, el dueño, entonces búscate otro trabajo. Cuando ese trabajador era honesto, trabajaba bien, su trabajo era con excelencia, porque lo hacía para Dios. Pero también tu carácter ha empezado a destruir relaciones, a destruir ese ambiente laboral de paz, a destruir esa armonía, esa unidad que debe haber entre trabajadores para seguir prosperando en todo, pero para bien. Podrirse simboliza la corrupción interna y espiritual, y el juicio divino por el pecado y la fragilidad será mortal para esa persona. Y ahora también, la destrucción es la desintegración del carácter o la apostasía. En Jeremías 13, versículos 1 al 10 dice, y esto dijo el Señor, ve y cómprate un calzoncillo de lino y póntelo, pero no lo laves. Así que compré el calzoncillo como me indicó el Señor y me lo puse. Luego el Señor me dio otro mensaje. Toma el calzoncillo que tienes puesto y vete al río Éufrates. Allí escóndelo en un agujero entre las rocas. Así que fui y lo escondí junto al Éufrates, como el Señor me había indicado. Mucho tiempo después el Señor me dijo, regresa al Éufrates y toma el calzoncillo que te dije que escondieras. Y así que fui a Éufrates y lo saqué del agujero donde lo había escondido, pero ahora estaba podrido y deshecho. El calzoncillo ya no servía para nada. Entonces recibí el mensaje del Señor. Así dice el Señor, esto muestra cómo pudriré el orgullo de Judá y de Jerusalén. Esta gente malvada se niega a escucharme. Tercamente sigue sus propios deseos y rinden culto a otros dioses. Por lo tanto, se volverán como este calzoncillo, no servirá para nada. Espiritualmente, uno que ha amasado riquezas injustamente, con el dolor, la sangre, el sudor
de los trabajadores, de la gente, tendrán un espíritu que no sirve para nada, porque el Señor hará pudrir todo ese orgullo, porque el orgullo ha sido la raíz de obtener todo eso, la raíz de la avaricia, de la codicia, de amontonar para sí todo, de ser egoísta, egocéntrico y malvado. Y entonces, así se pudrirá y así será destruido todo ese interior de ese malvado, el día del juicio. En Zacarías 14, versículos 12 y 13 dice: luego el Señor enviará una plaga sobre todas las naciones que pelearon contra Jerusalén. Sus habitantes llegarán a ser cadáveres ambulantes. La carne se les pudrirá. Se les pudrirán los ojos en sus cuencas y la lengua en su boca. En aquel día sentirán terror, agobiados por el Señor con un terrible pánico. Pelearán contra sus vecinos mano a mano. La consecuencia espiritual y natural de esas ganancias deshonestas se verán, porque empezará a pudrirse su carne, dice. O sea, ¿qué pasa? La carne se refiere al cuerpo. Y cuando el cuerpo domina sobre el alma y el espíritu, entonces solo trae destrucción, porque la paga del pecado es la muerte. Pero el cuerpo se va descomponiendo, se va pudriendo a causa del pecado, a causa del orgullo, de la avaricia, de la idolatría, del amor a esas riquezas del mundo. Y no solamente es lo interior, sino también hasta los ojos, dice. Los ojos se pudrirán. O sea, siempre va a tener una vista de odio, de venganza. También los ojos, también se pudrirán, dice, la lengua, porque van a tener solamente palabras de desprecio, discriminación, palabras que discriminan a las personas. Y entonces todo eso, ¿qué va a hacer? Va a traer pudrición y destrucción. Y con referencia a ropas comidas por polillas, debemos entender que las polillas en la Biblia son aquellos que consumen las vestiduras. Lo vemos en Job 13 y en Isaías 50. Estas polillas destruyen los tejidos de lana y materiales similares. Esta imagen se utiliza frecuentemente para ilustrar la fragilidad de las riquezas materiales y terrenales, las cuales se corrompen y carcomen con el tiempo, contrastando con la durabilidad de los tesoros espirituales. ¿Ve? ¿Qué significa la polilla? Que va carcomiendo todo lo eterno, todo el propósito de Dios eterno que tiene. Santiago señala que las riquezas acumuladas, simbolizadas como ropa fina, terminan comidas por la polilla. Se utiliza para describir la ruina de las posesiones humanas y la fragilidad de la vida. En el mundo antiguo, la polilla llegó a ser el símbolo de la ruina y la destrucción. Wow. No hay ropa fina que dure. Salmos 39:11.
La palabra de Dios dice, tú castigas a la gente por su maldad, consumiendo como la polilla sus tesoros, para enseñarle la forma que debe vivir. Las cosas que la gente busca y atesora desaparecen fácilmente. Nuestra vida es como una nube de humo. Selah. El Señor va a juzgar la maldad, porque esa maldad carcome el vestido. A nosotros los cristianos el Señor nos ha vestido con una vestidura de amor. Cristo nos ha vestido con una vestidura blanca. Y no debemos mancharla y no debemos permitir que sea consumido por estas polillas, que es la corrupción, la pudrición, la maldad. En Isaías 50, en Isaías 59, la palabra de Dios dice, miren, el Señor soberano está de mi lado. ¿Quién me declarará culpable? Todos mis enemigos serán destruidos como ropa vieja que ha sido comida por polilla. Y en Mateo 6, 19 al 21, la palabra de Dios dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido lo destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. No almacenes tesoros aquí en la tierra, porque esos tesoros llaman a ladrones y llaman a polillas. Ladrones, que es el diablo, Satanás y los demonios. Roban la fe y toda la vida espiritual. Destruyen el alma. Y esas polillas destruyen el cuerpo. Y la vestidura que tenemos. Por eso dice, debemos hacer tesoros en el cielo, ayudar, ser justos, ser verdaderos, ser honestos, ser humildes. Con ese corazón, donde está atesorada tu palabra, ahí viene la bendición de Dios. Y la bendición de Dios son riquezas espirituales, donde no pueden ser carcomidas por las polillas, donde no puedan ser deseadas por los ladrones. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, este segundo versículo del capítulo 5 de Santiago nos dice que esas riquezas del mundo, atesoradas por el hombre, causan pudrición espiritual y causan destrucción, el carácter y todo lo exterior, porque traen corrupción, desintegración del carácter y apostasía. Sigamos, Santiago capítulo 3, Santiago 5, versículo 3. Santiago 5, versículo 3. La palabra de Dios dice, vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Wow. Todo lo que es del mundo, dice, va a ser contaminado con el moho, con el hongo. El oro y la plata pierden su valor. Esta basura
será la evidencia en contra de esos que han acumulado riquezas injustamente en el día del juicio. Su afán por las riquezas pasajeras los consumirá como fuego. Dice, ustedes han amontonado todo eso en el mundo, pero llegará su fin, porque interiormente ha crecido ese hongo maligno que hace perder el valor de todo lo espiritual que debemos atesorar. Entonces, si creemos que estamos atesorando oro, plata, algo valioso en el corazón, que no sea de Dios, entonces estamos perdiendo esa capacidad de ver espiritualmente cuál es el valor que tiene el oro, que tiene la plata espiritualmente. Desenfocamos nuestra vista espiritual y nos enfocamos en lo natural, y eso es pasajero. Y todas nuestras acciones serán juzgadas por Dios. Es momento de que veamos si hay hongos, mohos en nuestro interior, en nuestro corazón. Habrá enmohecimiento, dice la palabra, que representa corrupción y contaminación, tanto espiritual como físicamente. Se menciona el moho en paredes, en Levítico 14, 44 al 45 dice, entonces el sacerdote debe venir a examinarlo. Si el moho que se extendió por la casa es un moho que destruye las cosas, la casa es impura. La casa debe ser destruida y sus piedras, maderas y barro deben ser llevados fuera de la ciudad a un sitio impuro, como impureza. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesús cuando hizo la entrada triunfal a Jerusalén, cuando estaba en el monte y vio a Jerusalén y lloró al ver Jerusalén, porque había mucha corrupción y mucha contaminación. ¿Ve? Porque esa gente tenía el corazón duro, amaba las riquezas, los tesoros del mundo, y no quería recibir las riquezas espirituales. Jesús no pudo hacer milagros en ellos por ese corazón duro. Y lo que desató todo esto fue cuando entró al templo. Vio un gran comercio de ganancias para los sacerdotes y todos los comerciantes. Se enojó mucho nuestro Señor. Y entonces liberó a todos los animales que vendían ahí para el sacrificio, con ganancias deshonestas, y animales impuros, imperfectos, que no cumplían con la ley para hacer un animal, para que haga ese sacrificio, un animal puro, primogénito, que no tenga manchas, pero ellos lo vendían así, cualquier animal. Los libertó a los animales y a los mercaderes que cambiaban las monedas por las monedas del templo para llevar los diezmos, las ofrendas. Volcó esas mesas con todas esas monedas. Y lo que fue es que hizo un látigo de 3 cuerdas. Y empezó a echar a todos esos mercaderes y vendedores, gritando, la casa de Dios, escrito está, la casa de Dios será la casa de oración, y ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Fuera de acá, echó fuera todo ese moho que estaba dentro del templo. Porque ese moho
convierte impuro. Ese moho de la corrupción y la contaminación tiene que ser expulsado de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestra boca, de nuestra mano. Porque ese moho hace que esa plata, que ese oro sea el símbolo de la avaricia, de las riquezas mal habidas, de la codicia, de la ambición de tener más y más. Y eso trae muerte, destrucción, división, violencia. Pero el juicio venidero viene sobre esas riquezas mal habidas. El sentido metafórico de juicio en Santiago 5, 2 y 3 advierte que las riquezas acumuladas injustamente por los ricos ávaros están podridas y su oro y su plata enmohecidos, sirviendo como testimonio en su contra, y son consumidos sus carnes como fuego en los últimos días. Se asocia a la herrumbre con la acumulación egoísta en lugar de generosidad. La herrumbre es el óxido que ocasiona en un fierro, se vuelve todo de color naranja. ¿Ve? Y eso representa el moho, la herrumbre. Es la acumulación egoísta en lugar de ser generoso. Corrompe y pierde su valor ante Dios. Todo lo que haga. La contaminación por el moho en la Biblia se asocia con conceptos de impureza, de suciedad, que requiere purificación, un proceso de limpieza, de eliminación de todo lo malo, para mantener la santidad similar a la que Dios quiere que tengamos. Seamos vigilantes, que nada ensucie, ni nada traiga herrumbre o moho de impureza en nuestro corazón. Continuemos, Santiago capítulo 5, versículo 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Tus acciones serán juzgadas, y como testigo será el clamor de aquellos que han sido oprimidos, esclavizados. ¿Ve? Ese clamor llega al trono de Dios como testigo en contra de aquellos que han hecho esas riquezas injustas. ¿Ve? Porque han sido engañados. Han sido engañados. Pero la gracia de Dios hace que podamos transformar todo eso. El plan de Dios de salvación está dada, inclusive para esos ricos ahora en este tiempo, antes que venga el juicio final. Está dada para que se arrepientan y para que entreguen su vida a Dios. Un cobrador de impuestos oyó a Cristo, entendió, invitó a su casa y se arrepintió. Dijo, sí, verdaderamente yo estoy acumulando riqueza deshonesta. Y entonces en presencia del Señor, él agarró todo lo que había acumulado, todas las riquezas que tenía y devolvió a todos, dice.
todo para seguir a Cristo. Esa es la verdadera limpieza que el Señor hace cuando le permitimos que entre, para que limpie de todo moho, de toda oxidación, de toda herrumbre. ¿Ve? Y hace también que tomemos acciones radicales y que dejemos todo lo que consideramos riqueza, oro, plata del mundo y empecemos a seguir a Cristo para que Él nos dé esas riquezas espirituales y nuestro gozo sea pleno. Cada vez que recibimos, somos bendecidos por el trabajo que hacemos, por el negocio que tenemos, por la empresa que tenemos, por la profesión que tenemos, por el ministerio que tenemos. Cada vez que somos prosperados porque hacemos todo de acuerdo a la palabra de Dios, en cumplimiento y en voluntad al propósito de Dios, guiados por el Espíritu Santo, atesorado la palabra revelada en nuestro corazón, siempre haciéndolo con palabras, con un corazón humilde. Hay bendición y riquezas de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, pero nosotros damos a los que necesitan. No acumulamos esas riquezas, sino hacemos tesoro en el mundo, siendo piadosos, humildes, que ayudan a los demás. Hay testigos. En este mundo habrá testigos de lo malo que estamos haciendo. Pero en el Señor hay una transformación verdadera. Y entonces ya nuestros hechos no serán malos, sino serán buenos. Ni la conciencia podrá acusarnos, porque tendremos una conciencia limpia, acciones buenas, deseos sabios. Y todo eso une para que Dios sea glorificado en todo trabajo que hagamos en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Y termina esta porción de la Escritura que habla del día del juicio para aquellos que hacen ganancias deshonestas. Santiago en su carta, en los versículos 5 y 6, termina diciendo: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sidos disilutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿Ve? ¿Crees que has gozado lo mejor, que tienes lo mejor, que puedes lo mejor, que logras lo mejor sobre esta tierra? Pero todo no vale de nada. ¿Ve? Entonces dice, si estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios, si nuestro corazón no está siendo purificado, limpiado, si nuestros ojos no están recibiendo ese colirio espiritual, si nuestros oídos no están siendo abiertos espiritualmente, si nuestra alma no está siendo transformada, entonces la sabiduría de Dios no está atesorada en el corazón. Y por lo tanto necesitamos de la ayuda de nuestro Señor para que sea transformado. El Señor nos ha dado un corazón nuevo. Tenemos al Espíritu Santo para que con poder, amor y dominio propio no permitamos que se contamine, que se ensucie, que se pudra, que haya moho, que haya herrumbre, para que nada de lo que hagamos nos traiga condenación, sino todo lo que hagamos lleve gloria, honra a Dios. Entreguemos todo nuestro ser
espíritu, alma y cuerpo al Señor hoy. Y que Él examine y que Él limpie todo lo malo, para que no haya codicia, avaricia, ambiciones deshonestas, para que no haya orgullo, idolatría, apostasía, para que no haya ese deseo de acumular cosas, sino que estemos limpios, con un corazón humilde y siempre reconociendo que Dios es nuestro Dios todopoderoso y que Él es nuestra fuente de toda provisión y de una provisión buena, donde no viene polilla, donde no hay moho ni herrumbre, sino que hay un corazón dadivoso, misericordioso, dispuesto siempre a ayudar, a bendecir a los demás tal como somos bendecidos por Dios. El día del juicio va a ser real. Así que es momento hoy de cuidar nuestro corazón, de cuidar esa vestidura de amor que Cristo nos ha dado, de cuidar ese corazón nuevo que nos ha dado, de cuidar esa vestidura blanca como congregación, como iglesia que nos ha dado. Mantengámonos vigilantes ante las acechanzas del enemigo. Y mantengámonos íntegros, un corazón íntegro, humilde, lleno de servicio a Dios por gratitud, por amor, recibiendo siempre la paz de Dios, el gozo de Dios. El gozo de Dios es nuestra fortaleza para toda escasez, para todo tiempo que pasamos y parece que nada logramos, pero espiritualmente maduramos espiritualmente en las pruebas, en las tormentas, en las batallas, cuando resistimos con amor, con la sabiduría de Dios. Entonces ahí viene la madurez y la gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida para seguir siendo siempre esos humildes, dadores con alegría, bendiciendo a los demás con todo lo mejor que tenemos. Bendito sea el Señor. Oremos, amado Padre Celestial, bendito sea Señor. Hoy, Padre, mediante tu Espíritu Santo, nos haces entender que hay un día que daremos cuenta de todo lo que hacemos, Señor. Padre, no queremos sufrir miseria, ni sufrimiento, ni lloro, Señor, por las riquezas mal habidas, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a ver qué podrición y qué destrucción hay en nuestro interior. Ayúdanos, Padre, a no permitir que las polillas coman, Señor, las vestiduras que nos has dado. Ayuda a quitar toda maldad, Señor, toda codicia, avaricia, que ha podido entrar de repente en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Y estamos tratando mal a las personas, Señor. Limpia, Señor, de todo moho, de todo hongo, de toda herrumbre, Señor, que ha podido entrar en nuestro corazón. Quita toda corrupción y toda contaminación espiritual, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ser justos con nuestros trabajadores, a respetar a nuestros jefes, a nuestras autoridades, a trabajar honestamente, porque tú eres el dueño de todo y trabajamos para ti, Señor. Y todo lo que cosechemos, Señor, en tu nombre, eso mismo, todo lo que sembremos en tu nombre, Señor, eso mismo cosecharemos. Padre, no robaremos sueldos, no seremos ambiciosos, no seremos, Señor, extorsionadores. Espiritualmente quedamos limpios y ahora hay dominio propio para toda nuestra alma y nuestro cuerpo, para que sigan, Señor, sirviéndote, atesorando las riquezas en gloria en Cristo Jesús en nuestro corazón,
y cumpliendo y obedeciendo cada palabra tuya que nos revelas en el corazón. Porque cada palabra revelada al oír esa palabra, verdaderamente nuestra fe se vuelve más pura y más resistente. Y todo lo podemos hacer por fe. Bendito sea Señor. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Limpios, purificados, vestidos de blanco, llenos con el Espíritu Santo y todas las riquezas en gloria para bendecir a los demás, estamos listos y preparados. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. ¡Hey Iglesia! Tenemos buenas noticias para ti. Tus planes acaban de subir de nivel. Esta semana arrancamos algo que va a transformar tus noches. Los martes, 7 p.m. Un café, una Biblia y conversaciones que sí importan. Entre sorbos y versículos con la pastora María. Un espacio para hablar sin máscaras, hacer preguntas reales y salir más ligero de lo que llegaste. Los miércoles 7 p.m. Si eres de los que dicen, yo quiero entender bien la Biblia, esto es para ti. Edificados en la palabra con el pastor César. Aquí vamos profundo, nada superficial. Vas a salir con fundamento, no solo emoción. Y los jueves 7 p.m. Juventud, pasión y fe sin filtros. Fe en voz alta con Yesenia Rosales. Aprendiendo a vivir lo que creemos, pero de verdad, allá afuera donde se pone a prueba todo. Y los domingos 7 p.m. Herederos con Guinness y Merisabel Abregú. Estamos caminando por el libro de Éxodo. Sí, es un texto antiguo, pero aburrido no es para nada. Prepárate porque aquí hay risas, revelación, momentos que sacuden el corazón y otros donde vas a decir, eso era exactamente para mí. Porque el mismo Dios que abrió el mar sigue abriendo caminos hoy. Ya lo sabes, no es solo una agenda, es una semana para crecer, para conectar y para encender tu fe. La pregunta no es cuál vas a ver, la pregunta es, ¿te lo vas a perder? Nos vemos a las 7 p.m.